Podría también tratarse de un virus, como por ejemplo el enterovirus, herpes virus, también causa meningoencefalitis de tipo aguda, también. No es frecuente, pero también lo causan. Ya vamos a ver cómo vamos a poder diferenciarlos. Hay hongos también, ¿no? Por ejemplo, el criptococos. Mira, los hongos son muy raros que ocasionen una meningoencefalitis aguda, salvo sea una inmunosupresión grave el paciente. Los parásitos también son muy raros que ocasionen meningoencefalitis aguda, pero hay quienes, por ejemplo, el Naegleria. El Naegleria es la famosa ameba come cerebro que le llaman, ¿no? Cuando te sumerges a la piscina, sales con tu Naegleria, y si tienes para mala suerte una inmunosupresión, pues ataca. Pero hay otros, no todo es infeccioso. Hay otros que causan meningoencefalitis también aguda. ¿Qué? Los agentes irritantes, como por ejemplo, ¿qué? La punción lumbar, la hemorragia subaranoidea, algunos anestésicos cuando te van a hacer alguna intervención quirúrgica, como por ejemplo una perisectomía o una colecistectomía. Los interferones que solemos usar para los síndromes de Guillain-Barré también causan meningoencefalitis aguda. Y el uso de AINES, como por ejemplo el diclofenaco, el naproxeno, también ocasiona meningoencefalitis aguda en algunos pacientes, también. Ahora, si yo me estoy enfrentando a un paciente con meningitis subaguda o crónica, yo ya puedo pensar en otros gérmenes. Típicamente bacterias, tuberculosis a la cabeza. Puede ser sífilis, listeria también, o clamidia en un paciente también puede ocasionar. Acá los virus toman un poquito más de relevancia porque son los que tienen más predisposición a hacer etapas subagudas o crónicas. Tenemos nuevamente el herpes virus, ya el herpes virus, tenemos al citomegalovirus y nuevamente a la varicela zoster también. Acá toman también importancia, y ya la bacteria es menos, pero además los virus, los hongos, los parásitos, criptococo, histoplasma, los propios parásitos acantamoeba o la tenia solum también dan meningoencefalitis, pero de presentación subaguda. ¿Ya? Eso es lo usual, lo más frecuente. Neoplasias también. ¿Qué tipo de neoplasias? Los carcinomas meningios, ¿no? Aquellos que hay un crecimiento anómalo de las células eh, meningias ocasionan también, o de las fibras meningias, ocasionan también un problema tumoral y por lo tanto también podrían ocasionar, como está en las meninges, meningoencefalitis, ¿no? Las enfermedades tipo leucemias también pueden ocasionar, o alguna enfermedad sistémica. Es bien raro que el lupus te ocasione una meningitis aguda. Lo que más son de tipo subaguda o crónica. Sarcoidosis, Sjögren, encefalitis, nodosa, ¿no? Enfermedades reumatológicas típicamente. Muy bien, en base a eso, ya conociendo un poco la etiología que puedo yo tener, también puedo orientarme a la edad, ¿no? Si tengo un paciente que examinar y no tengo exámenes de laboratorio, pues la edad y el tiempo de presentación o el tiempo de enfermedad también me orienta. En los menores de un mes tenemos a la cabeza el Streptococcus agalactiae, ¿no? Y la E. coli que te he venido refiriendo como MEC aguda. Tenemos hasta los pasado el mes, hasta los 3 meses, acá vienen lo más relevantes, empiezan a aparecer ya los que aparecen en la etapa adulta, ¿no? Sigue estando la cabeza de la galáctea, pero ya aparece la hemófisis influenzae, la neumonía y la meningitis, ¿no? Después de los 3 meses hasta los 18 años ya comienzas a tener no solamente los tres, Neisseria meningitis, Streptococo o Haemophilus. Pasados los 18 años, los dos primeros invierten y pasas a tener con más posibilidades Streptococos, Neisseria y al último Neisseria, Haemophilus influenzae. En los pacientes mayores de 50 años, Haemophilus es poco frecuente y más bien acá es la Listeria monocitógena. ¿Ya? Es la más frecuente. También la edad te sirve. Menores de un mes, de 1 a 3 meses, menores de 18 años, mayores de 18 años y los mayores de 50 años. ¿No? Mira tú, a partir de esta etapa ya comienza a aparecer los que siempre conoces, Streptococo, neumococo, meningococo. Es en esta etapa de la adultez en donde tienen más relevancia, ¿no? Con cierta inversión en Streptococo y Neisseria a los menores de 18 años y a los mayores de 18 años, ¿no? Una relación inversa en cuanto a su frecuencia. Bien, entonces, no solo la edad, también hay ciertos factores que me pueden hacer pensar en un germen también específicamente, ¿no? ¿Ante qué germen me estoy enfrentando? Como por ejemplo un paciente diabético, yo puedo pensar en primer lugar Streptococcus pneumoniae. El otro también donde puedo pensar es el alcohólico, el HIV-Sida, las neoplasias,
¿ya? En ellos puedo pensar como primera posibilidad en un Streptococcus pneumoniae. En los inmunosupresivos, inmunodeprimidos, perdón, también tengo que pensar en listeria, tanto el alcohólico también es inmunosuprimido neoplásico o HIV. También puedo y tengo que pensar. Si hay una inmunosupresión un poco más intensa, yo tengo que pensar en criptococo como posibilidad también. Bueno, acá el VIH es menos frecuente, pero también hay HIV criptococosis. ¿Ya? En aquellos pacientes que están pues hospitalizados o que son intervenidos quirúrgicamente, yo no voy a pensar como posibilidad, primera posibilidad por lo menos Streptococcus pneumoniae, ni tampoco listeria, ¿no? Yo tengo que pensar más que todo en un estafilococo aureus, aquellos pacientes que han tenido una intervención quirúrgica y además los gran negativos que son pues colonizadores de los hospitales, ¿no? Ambiente hospitalario, E. coli, pseudomonas, estafilococo. ¿Ya? Por ejemplo, los que tienen Shun cefalorraquídeo, yo tengo que empezar un estafilococo aureus también, el propio Propionibacterium, Agnis y Bacillus gram negativo. Recuerda que uno de los más conocidos de los Shun es a nivel de la lámina cribosa, ¿no? En la nariz. Ahí tenemos al propio Neobacterium también que puede ingresar y ocasionar, y también la colonia de estafilococo dentro de la nasofaringe para colonizar en nivel de LCR, el sistema nervioso central, encéfalo y meninge específicamente. ¿Ya? Aquellos pacientes que tienen fractura de base cráneo por una coalición o un choque automovilístico, piensa en pseudomonas, perdón, Streptococcus pneumoniae, en Haemophilus influenzae. La pseudomonas tienes que pensarlo también en los pacientes que tienen neuroquirúrgico. ¿Dónde está? Acá. Los pacientes neuroquirúrgicos tienes que sospechar en pseudomonas. Ambiente hospitalario, bueno, está en cirugía. El shunt, más que todo con la colonia propia. Pero los neuroquirúrgicos están en un ambiente hospitalario. Ahí tienes que entrar Staphylococcus aureus, E. coli y Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Entonces, hay un paciente que sufre un accidente de tránsito, hay una fractura de cráneo, evidenciado clínicamente por los famosos ojos en mapache, yo tengo que cubrir los gérmenes, ¿no? Streptococcus pneumoniae, ahí tengo que darle un antibiótico que me cubra ese tipo de gérmenes. Bien. Entonces, viendo ya las posibilidades de que yo tengo frente a un paciente que tiene signos de meningoencefalitis, y además yo ya me estoy proyectando a qué tipo de patógeno me estoy enfrentando por las circunstancias, por las comorbilidades que trae el paciente, por la edad y por el tiempo de evolución, yo ya puedo orientar hacia el tratamiento, hacia qué germen voy a atacar. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer una meningoencefalitis? Fácil, tengo que reconocer estos 4 síntomas de una MEC. Cefalea, rigidez de nuca, fiebre y alteración del estado mental. Esos 4 me van a ayudar a identificar a mí una MEC, una meningoencefalitis. ¿Ya? Pero, pues, como puedes ver en los gráficos de abajo, en los recuadros, no todos lo tienen. Mira, los recién nacidos o los infantes, lo más frecuente que puedes encontrar es fiebre y estado mental alterado. Bueno, y también por ahí náuseas y vómito, aunque no es definitivo para el síndrome, para la MEC, ¿no? Son 4 nada más los que puedes ver arriba. Y mira, los adultos con más probabilidad pueden tener los 4, con probabilidad, podrían tener los 4, ¿no? Ves más del 70%. Los adultos mayores no, tienen más que todo estado mental alterado y por ahí cefalea, el resto no. Entonces, bajo ese criterio, es poco frecuente, menos del 50% de personas tienen los 4 síntomas de los 4 que van a condicionar o van a caracterizar a la meningoencefalitis. Solamente el 50% o tal vez menos. Entonces, por eso es de que de preferencia es usar el criterio de tener 2 de los 4. Puede ser cefalea, rigidez de nuca, puede ser fiebre o alteración del estado mental, puede ser rigidez de nuca y fiebre. Basta con 2 de los 4 para tener una probabilidad mucho más alta, más del 90% de posibilidades que estoy frente a una MEC. ¿Ya? Y por lo tanto me puedo orientar bajo ese criterio de los recuadros, ¿no? Porque la sintomatología no es la misma para todos. Entonces, con 2 aumenta la sensibilidad de poder diagnosticar una MEC. ¿Cómo es que se produce la MEC? No es nada más pues por una colonización de las mucosas de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, la principal vía es la vía sanguínea, ¿no? Es
es la vía de transmisión principalmente tras la colonización de las vías respiratorias altas, sobre todo nasales, que tienen un espacio muy estrecho en la lámina cribosa para poder ingresar, no necesariamente con fístula, simplemente con una colonización, también por contigüidad puede ingresar. Tenemos ahí nosotros, mediante la vía hematógena, van a poder ellos atravesar la barrera meningea, ¿no? De la barrera cerebral, hematoencefálica, y por lo tanto ingresar pues al líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la meninge específicamente el espacio subaranoideo, para poderse ahí replicar, colonizar y poder ocasionar su proceso inflamatorio con la respuesta inmunológica innata y adaptativa, tanto celular como respuesta propiamente de los neutrófilos a formar pus, ¿no? Lesiones pustulosas, ¿no? Una colección podría desencadenar abscesos también podría desencadenar si es que sigue acumulándose, ¿ya? Entonces, en el espacio subaranoideo es donde suceden las respuestas, tanto de la respuesta innata como la respuesta adaptativa, ¿no? Recuerda que la innata es para los neutrófilos y la adaptativa más para células T y células B, en donde voy a desencadenar pues una respuesta inmune o celular, ¿no? Inmune o anticuerpos o celular para fagocitosis. Pero todavía en las etapas iniciales puede haber una transformación, y tú si vas a hacer cirugía a un paciente que tiene MEC reciente, bueno, en casos lo sea porque no está indicado, tú destapas la meninge y vas a encontrar pequeños puntos de pus pustulares que son acúmulos de neutrófilos, ¿no? Los piocitos, para mostrarte realmente lo que sucede es la muerte del neutrófilo en el momento de luchar contra la bacteria, ¿no? Por sus propias lisoenzimas. Hay otras bacterias que también pueden ingresar hacia el encéfalo, no por la vía hematógena, necesariamente por contigüidad, sino por la mucosa digestiva, ¿ya? También pueden ocasionar, por ejemplo, listeria y la E. coli como parte de las gran negativas pueden atravesar la mucosa digestiva y por lo tanto ocasionar pues una invasión también a través del sistema nervioso central y pasar posteriormente lo que te manifesté. Bien, entonces, ocurrido esto, nosotros tenemos un vaso acá. Esta colección de pus a este vaso le va a causar también inflamación, ¿no? Porque también el endotelio reacciona hacia patrones moleculares de la pared bacteriana, ¿no? Y propiamente las citoquinas que también van a causar inflamación. Esa inflamación va a conllevar a la secreción de mastocitos de la famosa histamina, ¿no? Tú sabes que la histamina puede ocasionar vasodilatación, perdón, y ocasionar pues de que haya un proceso de vasodilatación acá, ocasionando lo mismo, ocasiona cualquier herida, ¿no? Rubor, calor, edema ¿no? y dolor. Todo ello, por eso hay dolores de cabeza, ¿no? Hay una propia, esta inflamación del vaso, en respuesta el vaso puede constriñirse también, una vasoconstricción. Entonces podemos encontrar nosotros un vaso con una vasoconstricción y por lo tanto ocasionar una disminución de la perfusión cerebral. Eso es lo que se llama los famosos infartos sépticos, ¿no? Puntos en donde ya no pasa flujo sanguíneo y pues procede a padecer infartos el paciente. O lo otro también es de que ocasione una obstrucción del LCR, ¿no? Por la propia inflamación y acúmulo de secreción purulenta de piocitos. El LCR no fluye bien, sobre todo si está en los cuerpos de Pacchioni, que son los cuerpos encargados de la absorción del LCR, se obstruye y va a ir acumulándose más. Podemos encontrar por eso nosotros hidrocefalia con ventrículomegalia como signo de hidrocefalia en los pacientes con meningitis bacteriana, como complicación, no como manifestación, no, como complicación a través del tiempo, cuando no se corrige oportunamente el tratamiento. Todo ello, tanto los microinfartos como las propias vasculitis que causan vasoconstricción, la hidrocefalia, son signos de mal pronóstico también, porque no se está atacando el agente y por lo tanto está ocasionando mucho más daño y cada vez más de cosas irreparables. No puedes tú, porque los cuerpos de Pacchioni son microscópicos, no hay todavía esa técnica microscópica, ultramicroscópica para operar cuerpos de Pacchioni. Muy bien, entonces lo que se debe hacer a todo paciente que tenga 2 de los 4 síntomas o signos asignados anteriormente, lo que se debe hacer es estudio de cajón, punción lumbar. Eso es lo que debes hacer de cajón, punción lumbar, porque es la única forma de ver, de evidenciar que el LCR está infectado.
Entonces acá tienes que aprenderte las características normales de una LCR. Mira, el LCR tiene aproximadamente menos de 20 centímetros de agua como presión de apertura, menos de 5 células leucocitarias. Predominantemente esas 5 células son linfocitos. Tienen de 15 a 45 proteínas y un ratio de glucosa que puede ir de 50 a 80. Perdón, los valores normales absolutos de 50 a 80, pero el ratio puede ir de 0,5 a 0,6. ¿Ya? Usualmente. En una MEC de tipo bacteriana, ¿qué es lo que sucede con, con los leucocitos, los 5 que habían? Ya no van a ser 5, usualmente son más de 1000, pero ya no van a ser linfocitos, son neutrófilos en la mayoría. Entonces yo tengo un aumento de los leucocitos a nivel de LCR, se llama pleocitosis, el nombre técnico, a predominio de neutrófilos. Las proteínas por la propia inflamación conlleva la formación de proteínas en las células bacterianas para sobrevivir, necesita ATP y por eso produce proteínas, por eso las proteínas están elevadas, altas. ¿Y por qué la glucosa baja? Porque a base de eso se nutre, ¿no? Tiene su ciclo vital a base de la glucosa, ¿no? Recuerda que hay bacterias, sobre todo las gran negativas, son las que tienen una hidrólisis hacia los carbohidratos, ¿no? Generan a base de eso su energía para formar pues sus propias moléculas y seguir reproduciéndose y replicándose. En la función viral pasa relativamente lo mismo, salvo con la salvedad también hay aumento de leucocitos, hay pleocitosis. También hay aumento de proteínas. También, pero lo que no hay es consumo de glucosa, porque el virus no necesita glucosa para sobrevivir. Y ciertas diferencias en lo que comparten de similitud con la bacteriana. Se eleva, sí, pero no tanto a más de 1000 usualmente. También hay elevación por neutrófilos, correcto, pero esto de acá hay elevación de pleocitos para predominio de linfocitos, ya a diferencia de la bacteriana. Hay aumento de proteínas igual que la bacteriana también, pero usualmente no pasa los 100. Lo que sí no hay es consumo de glucosa. Eso sí es una diferencia bien marcada. Ya en la tuberculosa, como se comporta como una bacteriana, porque también es bacteriana, el TBC es bacilo de Koch, es bacteriano, pues, ¿no? También hay elevación de leucocitos, hay elevación de proteínas y hay consumo de glucosa, ¿no? Sino que tienen algunas características casi como si fuese un viral, mira, no se eleva más allá de 500 de leucocitos, y también como el viral es predominantemente linfocitos, y las proteínas sí, eso sí, diferente casi a las mismas que las bacterias comunes, ¿no? Más de 100. Y hay consumo de glucosa como toda bacteriana. ¿Ya? Entonces, la idea es aprenderte esto. Tienes tú una bacteria, es como si tuvieras un trabajador que va a comer. Significa que el trabajador produce proteínas altas. El trabajador come, baja glucosa, pues, ¿no? Consume la glucosa, se acaba la comida del comedor. En cambio, el viral es un trabajador pacharaco, pues, ¿no? Este es el trabajador ideal, ¿ya? La bacteria es el pacharaco, ¿no? Que trabaja y quiere estar come y come. Este viral no, es el trabajador ideal. Trabaja nada más y no come. Por eso te encuentras aumento de proteínas, hay varios trabajadores, bueno, igual que la bacteriana, pero no consume glucosa. Es bacán para el empresario, ¿no? Este trabajador trabaja y no come, no tengo por qué comprar alimentos para darle de comer. Algo así, llevándolo a la chistosada. Bien, por favor, traten de aprenderse bien y lo normal, porque sucede que a veces me llaman interconsulta a neurología. Motivo, análisis de LCR. O sea, de que yo tengo que ayudarles a analizar cuál es el valor normal, cuál es el valor. Ni siquiera son capaces de buscar en el Google. También en el Google hay. Bien. Dentro de los análisis del examen de líquido cefalorraquídeo también se tiene que pedir una tinción gran, aparte del recuento de células, de proteínas y glucosa, también se tiene que pedir una tinción gran. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a identificar, ustedes ya saben, en bacteriología, las tinciones gran, a las bacterias gran positivas y gran negativas, ¿no? Esto tiene una sensibilidad alta, casi del 90%, y también tan baja, casi del 25%, si es que ya se usó antibióticos, sobre todo. Pero tiene una especificidad bastante alta, ¿no? Casi del 100%, miren, 97-100% cuando tú llegas a identificar el germen, es bastante específico. ¿Ya? Por ejemplo, el neumococo lo puedo identificar en el 90% de los casos siempre y cuando no se haya usado antibióticos, porque si no baja al 25% las posibilidades de encontrarlo, muy bajo. El Haemophilus influenzae casi 86%,
El meningococo también, pero la listeria no. La listeria usualmente no se encuentra en el grano. ¿Ya? Así que no te asustes si no encuentras porque puede ser listeria. Así como también un virus, ¿no? El virus lógicamente no lo vas a encontrar. Entonces ahí viene el rompecabezas del médico, pues, ¿no? Para analizar, pero tienes que ver los otros parámetros también, el recuento de leucocitos, las proteínas, el consumo de glucosa, que también te ayudan. Y bueno, la tinción gran, ya sabes tú que el bacilo de Koch es ácido alcohol resistente, no tiene nada que ver con la tinción gran, pues usualmente no lo ubican acá. ¿Ya? Entonces, una vez aislado el germen, yo tengo que hacer un cultivo para buscar sensibilidad a mi paciente, ¿no? Para ver a qué antibióticos es sensible y poder optimizar el tratamiento. ¿Ya? Encontrar, pues, el cultivo o aislar mediante el cultivo del germen es casi el 60% al 90%, es bastante sensible, pero si usas antibióticos ya baja menos del 10%, ni lo busques ni siquiera, ni lo vas a encontrar, así le pases el huevo o le pases el cuy. ¿Qué gérmenes se pueden cultivar mejor? Mira, el neumococo si no usa antibióticos y el hemophilus influenzae, nada más. Son los únicos que mejores dentro de las bacterias que se pueden cultivar. El bacilo de Koch necesita mayor volumen, casi 20 cc de LCR para poder cultivarlo. Y 20 cc no lo vas a sacar a tu paciente, ¿no? Lo quieres dejar sin líquido cefalorraquídeo. Criptococo también se puede aislar con una tinción, tinta china lo puedes ver, en vez de lugar tinción gran, ahí te pide una tinción de tinta china y sí se puede aislar en el 75% de los casos. Los virales también se pueden cultivar con medios de cultivos especiales, pero lamentablemente no hay un buen protocolo para traslado, porque necesita ser analizado solamente en Lima y necesita refrigeración alta, menos 70 grados, y eso no contamos pues, en el Perú, ¿no? Somos potencia mundial, pero todavía no contamos con eso. Muy bien, entonces, si es que yo voy a hacer una punción lumbar a mi paciente, yo tengo que estar seguro de que no le va a ocasionar una herniación. O sea, de que no voy a punzar y mi paciente esté entrando hacia una hipertensión intracraniana. Entonces, por ello hay criterios para pedir previamente una tomografía. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los criterios? Yo tengo que ver si mi paciente tenía una crisis epiléptica dentro de esta sintomatología o previamente a todos los síntomas de la MEC, yo tengo que hacer una tomografía. Porque mi paciente puede tener un tumor y ocasionar una crisis epiléptica focal y este tumor hace efecto de masa, ¿no? Comprime el otro lado del encéfalo. Entonces, lo vas a punzar por acá, va a salir el líquido y va a traccionar todo el encéfalo y lo vas a matar a tu paciente. Tracciona y causa pues una herniación uncal y por lo tanto paro respiratorio y su cajón, ¿no? Muy bien. Hay otros criterios, el nivel de la conciencia. Si el nivel de la conciencia de tu paciente también está bajo, solo basta menos de 15. Hay otros que dicen menos de 10 todavía. No. Solamente con menos de 15 mejor asegúrate. También puede ocasionar lo mismo, herniación. Si tiene tu paciente alguna focalización neurológica, por ejemplo, hemiplegia, parálisis facial de tipo central, pues claramente, afasia, por ejemplo, también es un focalizador, yo tengo que evidenciar de que no esté ocasionando efecto de masa lo que está ocasionando la focalización en mi paciente. También, tomografía antes de punzarlo, no cometas el error de punzarlo y después tomografía. Cuando ya está muerto, ¿para qué le sacas tomografía? Ya no. ¿Ya? Y de cajón, pues, si el paciente tiene papiledema, ya es signo también de hipertensión intracraneal, lógicamente no lo vas a hacer ni que estuvieras loco para hacerlo, ¿no? Lo vas a matar. Otros criterios son los pacientes que hayan sufrido una enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Lo que te venía refiriendo, por ejemplo, un stroke que esté haciendo efecto de masa o una propia lesión ocupante. Y esto más que todo, inmunosupresión. Darle, por favor, la duda a todo paciente inmunosuprimido con cefalea o con cefalea parte del cuadro de meningocefalitis, o también si quieres llamado cefalea con signos de alarma, darle la posibilidad de que se haga una tomografía previa antes de la punción lumbar. Por más que te parezca que es una migraña, hazle una tomografía porque no te vas a llevar sorpresa. Muchas veces el criptococo o la toxoplasmosis cerebral o hasta incluso el linfoma primario que ellos sufren, desencadena también cefaleas con fotofobia, sonofobia, náusea y vómito, intolerancia al ejercicio, aumenta con la actividad y también es semicraneal. ¿Ya? Ten mucho cuidado. Por eso es importante buscar los signos de alarma en una cefalea. Bueno, una vez hecho este procedimiento y no encuentro ningún criterio para que haya efecto de masa, yo puedo hacer la punción lumbar y posteriormente los análisis
de glucosa, proteína, recuento celular, a qué predominio de células tiene, cultivos y tinción gran en los estudios, ¿ya? También me puedo yo ayudar de hemocultivos para poder realizar el aislamiento del germen si es que no lo logro por cultivo de LCR, también lo puedo hacer hemocultivo. Recuerda que hay patógenos que van por la vía hematógena como parte de la colonización cerebral. Muy bien, una vez yo referenciado el agente, yo ya tengo hasta este momento, no tengo ni siquiera estudio del LCR, ni siquiera estudio de cultivo, ni siquiera estudio tomográfico ya. Mi paciente se negó, no quiere. ¿Ahora qué hago? ¿Me voy a llorar a la esquina? No. Entonces, para eso, yo he tenido, pues, edad como factor, ¿no? Yo ya me imagino qué germen está. Además de comorbilidades, también me puedo yo proyectar a qué tipo de germen. Y el tiempo de inicio de enfermedad, yo ya me proyecto a qué germen estoy enfrentando. Si mi paciente no quiere hacerse la punción lumbar, o tal vez no puede hacerse la tomografía teniendo los criterios para hacerlos antes de la punción lumbar. Entonces yo tengo ya, y no me voy a ir a llorar a la esquina. Yo tengo que por edad, por ejemplo, lo más típico, ¿no? Pacientes adultos. En los pacientes de hasta los 50 años o quizás los mayores de 50 años, yo ya tengo los gérmenes comunes. Estreptococo y Neisseria. Estreptococos y Neisseria. Si son mayores de 50, yo lo ingreso a esto, Listeria monocitógena, como posibilidad. En base a la edad, en base al tiempo de enfermedad. Si hubiera alguna comorbilidad, lo puedo agregar tal vez hasta Pseudomonas, hasta Filococo aureus, o tal vez también E. coli. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo doy mi tratamiento. Ese tratamiento se llama empírico, porque yo estoy yendo a ciegas, no sé con qué me estoy enfrentando, pero lo puedo proyectar mediante estos parámetros. Eso se llama tratamiento empírico. Entonces, si es un paciente menor de 50 años, mi tratamiento empírico se basa en cestrazona y vancomicina, a dosis de 2 gramos cada 12 horas, y de vancomicina de 15 a 20 miligramos cada 12 horas también. ¿Ya? Recuerda que para sepsis el tratamiento con cestrazona es solamente 2 gramos al día. Así que quítate de la cabeza de que ya lo estoy cubriendo. Si es una sepsis ya lo cubre todo. Mentira. ¿Ya? Muy bien, acá se le da 4 gramos al día, más el doble. Yo para asegurarme en los mayores de 50 años tengo que aumentarle ampicilina también a mi paciente. ¿Cuánto? 2 gramos cada 4 horas. Entonces, bajo esos 3 fármacos, cestrazona, vancomicina, y se sospecha también en listeria, ampicilina es mi tratamiento empírico hasta obtener LCR y o tomografía se está indicado mi paciente previo al LCR. Ya está. Mi paciente, yo ya le di tratamiento. El laboratorio me dice, doctor, todavía va a salir en 3 horas porque ahorita voy a almorzar. Se ha desmayado mi perrito, voy a almorzar. Bueno, ya. Va a demorar, pero yo le estoy dando tratamiento ya. Recuerda que la mortalidad es alta dentro de las primeras horas en todo paciente con MEC. Sobre todo las primeras 24 horas. Tienes que darle, ya tienes que darle. Bueno, este paciente accedió a hacerse, le hiciste la punción lumbar, tomografía salió normal, le hiciste la PL y te sale análisis de LCR, ¿no? Para cierta bacteria o tal vez un virus. Pero recuerda que los virus tienen una presentación un poco más subaguda que aguda, ¿no? En ese aspecto. Si fuera una bacteria, ya la tinción gran te orienta y el recuento celular, el predominio celular ya te van orientando hacia qué germen estás tú enfrentándote. Y posteriormente lo único que tienes que hacer es esperar el cultivo, ¿no? Si estás bien con los lo empírico en la tinción gran, sigues. Hasta que se especifique en el cultivo qué germen es. Si ya solamente aislaron pseudomonas, estreptococos, neumonía, te queda solamente con cestrazona, ¿no? El tratamiento es específico, le das de 10 a 14 días. Si es Neisseria, también lo mismo, funciona, pero es menos, una semana nada más de tratamiento. Si es de listeria, lo dejas solamente con ampicilina y le das 21 días. A la misma dosis, lo mismo, no cambia nada. ¿Ya? Solamente así. Lo puedes tú cambiar dejar el resto de antibióticos usar y solamente usar el tratamiento oportuno para ese según tu antibiograma. ¿Cuándo usar corticoides? Dexametasona específicamente, porque no sirve ni prednisona ni metilprednisona, solamente dexametasona, el estudio ha corroborado, dando de 0.15 miligramos cada 6 horas, durante 2 a 4 días disminuyes la mortalidad casi en un 36% de los pacientes, siempre y cuando la administres en los primeros 10 a 20 minutos antes de empezar el antibiótico o
junto al antibiótico también. Entonces, es beneficioso. Para todos, no, solamente para lo que sospechas Streptococcus pneumoniae. Si por ahí tienes una tinción gran que te salió que no es Streptococcus pneumoniae, detente. Suspende el corticoide. ¿Por qué? Porque para el resto de gérmenes aumenta la mortalidad casi 60%. Ya está. Hablemos ahora de la meningitis tuberculosa, la bacteria peruana, mejor dicho. Ya, la meningitis tuberculosa es causada pues por el Mycobacterium tuberculosis. Usualmente lo que se adquiere de esta bacteria es de tipo inhalatorio, ya en un ambiente en donde haya un contacto prolongado, o sea, donde haya una carga bacteriana bastante alta, donde no haya lugares ventilados, ya, ahí se adquiere. Y no vas a hacer meningitis ahí nada más, todavía pasas un proceso de cortejo de síntomas generales, como fiebre, cefalea, tos, dolor osteomuscular, malestar general, más o menos 2 semanas, aproximadamente 2 semanas. Luego haces enfermedad meningia, recién enfermedad meningia. Algunos de ellos pueden irse a depositar como granulomas, solamente granulomas, y ocasionar meningitis como granuloma en la zona localizada de la meninge, donde está formando el granuloma. Otros no, otros se distribuyen en todos los lados, igual que una MEC bacteriana común. ¿Ya? También se pueden distribuir en cualquier lado. ¿Ya? Entonces, como te digo, puede ser tuberculoma o diseminarse como una meningitis. Igualito. Tuberculoma no es nada más que pues el granuloma, no específicamente, la forma un granuloma. También causa meningitis. Muy bien. Entonces, los síntomas, como te he venido refiriendo, hay usualmente son 2 semanas, de 2 semanas en adelante, hasta incluso un mes de cortejo, ¿no? ¿Qué te da? Fatiga, malestar general, artromialgias, fiebre. Puede haber también un malestar general corporal total, tos, ¿no? Un cuadro pulmonar típico también puede haber, como que no es necesario hacer una TB pulmonar para hacer específicamente cerebral, no es necesario, ¿ya? Y cuando una vez que tienes tú ya, pasado estos meses, ya tienes tu MEC y vas a tener pues tu fiebre, cefalea, vómito, alteración consciente o signo meninge, lo obtienes. Tiene una característica peculiar, además de las famosas presentaciones de los síntomas de una MEC, también tiene características peculiares, sobre todo parálisis de los pares craneales. Y el más frecuente es el sexto paro. Vas a ver a tu paciente con diplopía, con oftalmoplejía, perdón, ¿no? Una mirada como un estrabismo, ¿no? Como si fuera visco. Ya, eso es debido principalmente por el sexto par, pero también los otros pares se pueden afectar, sobre todo el tercero y el cuarto. Puede haber parálisis faciales también. Puede haber hemiparesia, sobre todo si se han formado granulomas, ¿no? Ese granuloma específico en la corteza prefrontal motora, hay ahí. O en el nervio óptico, hay de papila. O en esa zona de epileptógena, ¿no? Por ejemplo, en la región motora, en la región sensitiva, en cualquier lóbulo que ocasione crisis epilépticas, pues, de tipo focales, ¿no? Específicamente focales, porque son zonas nada más en las que se infecta por tuberculoma, ¿no? Específicamente. ¿Ya? Y esto de acá, llévalo también y también tenlo presente siempre en todo paciente que encuentras que el sodio está bajo, la primera gran simuladora de hiponatremia es la tuberculosis meningia, ¿ya? La meningotuberculosis. Es la primera, ¿ya? Por la secreción de la hormona antidiurética. Es la más frecuente, diría yo, acá en el Perú, antes de pensar en problemas tiroideos o problemas renales. Muy bien, entonces, suele ser, como ya te conté, es típicamente una bacteria, ¿no? Una bacteria es un trabajador, ese pacharaco, ¿no? Que está come y trabajar, come y trabajar, ¿no? Entonces, tienes células aumentadas, proteínas aumentadas porque está trabajando y además está comiendo, disminución del ratio de la glucosa. Pero como es una subaguda, no tienes neutrófilos acá, lo que tienes es linfocitos. Eso es lo que lo diferencia y lo hace parecer a una viral. Ya tienes que pedir tomografía también por el suceso de hacer una punción lumbar previamente un ataque, pero también te va a ayudar la tomografía o resonancia para buscar complicaciones que yo te he mencionado, los famosos infartos sépticos, las vasculitis o la hidrocefalia propia, ¿no? Entonces lo puedes buscar por tomografía si es una emergencia o resonancia cerebral si quieres tener un poco mayor de visualización por sensibilidad, porque es mucho más evidente que estructuralmente puedes ver mejor cosas. Bueno, una vez que haces el tratamiento, no se trata como una tuberculosis pulmonar de solamente 6 meses. Mira, son un año de tratamiento. Es el mismo.
isoniazida, rifampicina, piracinamida de tambutol. El mismo, los 2 primeros meses, igualito que el tuberculoso pulmonar. Lo que varía ya no son 4 meses, sino son 10 meses de solamente isoniazida y rifampicina. Diario. ¿Ya? Todos los días se tienen que tomar. 12 meses de tratamiento. Si es que es sensible, porque tienes que mandarlo a aislar también, ¿no? Sacarle el cultivo de esputo, el propio cultivo de LSR, para aislarlo. Claro que vas a sacar más, 20 cc. Ya es bastante, pero sí se puede. Tiene 150 todavía el cerebro. Acá sí está recomendado usar corticoides necesariamente, corticoides. ¿Cuánto le tienes que dar? Puedes usar dexametasona o prednisona. Si está en el hospital, mejor usa dexametasona, que es endovenoso. De 0,4 a 0,6, si es adulto, 0,4, le puedes administrar. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas, pero no todas las 6. Tienes 6 semanas para tratar, pero a la mitad, puede ser a la 3 o a la segunda semana, ya tienes que ir bajando de dosis del medicamento para que en la cuarta o sexta semana ya no tome nada de corticoides, ¿no? Para ir no cortarlo de golpe, porque si no se va a alterar tremendamente el sistema, el eje hipotalámico hipofisiario, ¿no? Mucho más de lo que ya lo puede alterar el propio corticoide, síndrome Cushing iatrogénico, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado, pues, el corticoide? Disminuir la gravedad de la tuberculosis, ¿ya? Y además también de la mortalidad. Lo hace, si es oportuno, lo hace menos grave. Pero si ya está grave, lo hace menos mortal. Tampoco es tanto, también es casi parecido al estreptococos, casi el 30%, pero ya es algo, pues un 30% es bastante significativo. Muy bien. Preguntas, comentarios. Entonces, todo paciente que tiene signos de MEC, no esperes, por favor, a que te diga, ya, doctor, accedo a la punción lumbar. O no esperes a que te venga el resultado de LSR. Doctor, un ratito voy a dar de comer a mi perro. Ya vengo. No. De una vez. Empírico. De frente. Cada tiempo que demoras es mortalidad para tu paciente. Preguntas, comentarios, discusiones. Ya no sigo.